Hace unos minutos tuvimos una conferencia un tanto distinta a otras porque se puso en fuerte debate si era posible la existencia de vida inteligente en otros mundos. Dado que el universo pues es un universo infinito y además en expansión, se podría pensar que un fenómeno como el que vemos en la Tierra, como el que somos, podría reproducirse entre ese infinito, pues en alguna ocasión. Sin embargo, esta visión tendría un choque, una confrontación con la visión cristiana del origen del hombre. Y además también con la teoría, vamos a decirlo, la teoría del origen del universo conocida como el Big Bang. Nos hablan vamos a hablar en términos, como decirles, un tanto no religiosos, pero que en términos científicos, sin fijar una postura de otro tipo, se puede hablar de Dios como una causa primera que origina la vida. Una causa que no está sujeta como nosotros a ser seres, como se dijera, contingentes, o sea, pasajeros, en el tiempo y el espacio, sino una causa, una voluntad, una intención, una inteligencia que está fuera del tiempo y el espacio en el que nosotros habitamos y que originó una explosión, que por eso se lo conoce como Big Bang, una liberación importante de energía que genera esta expansión sobre la cual misma se va generando el espacio y el tiempo, o el espacio-tiempo. Y entonces entendemos que todo lo que vemos en el universo tuvo una causa primera que en teoría tendría que ser más pequeña que un grano de arroz, más pequeño, bueno, mucho más pequeña que un grano de arroz, porque tendría que ser un átomo, una especie de huevo cósmico que explota y que da origen a todo lo que conocemos. Esa causa primera, nosotros somos consecuencia y sigue esa energía remanente en expansión. No sabemos en qué parte nosotros nos ubicamos, si nos ubicamos en el centro del universo o si estamos en una parte muy alejada del centro del universo. Se sospecha o se cree que en el centro del universo forzosamente tendría que existir un hoyo negro. Es el vacío que generó la explosión. Aunque esto también podría ser discutible, porque si no existía el espacio-tiempo, pues entonces, ¿de qué forma se hizo vacío? ¿No? No soy experto en esto, simplemente estamos hablando de términos muy generales, así que no me voy a meter tampoco en algo que pueda después complicárseme. Pero vamos a decir que vivimos en el espacio-tiempo. No sabemos si estamos en el centro, si estamos en medio o si estamos en el borde exterior, que algunos lo han utilizado también en la ciencia ficción. Tú habitas en el borde exterior. Las figuras de vida más avanzadas, o por tiempo únicamente, tendrían que ser forzosamente las que están en el centro. Pero si fueran las que están en el centro, pues también podría ser que ya no existieran por haber sido devoradas por algún hoyo negro, que además se sospecha que hay hoyos negros en cada centro de una galaxia. Al hablar del universo estoy hablando de un infinito número de galaxias, y al hablar de una galaxia estoy hablando de un infinito número de planetas y de sistemas solares. Entonces nosotros vivimos en una galaxia que se llama la Vía Láctea. La más cercana es Alpha Centauri, si no mal recuerdo, y algunos creen que algún día se van a colisionar nuestra galaxia con otra, que no tendría que ser algo precisamente violento, o sí, probablemente sí sea algo violento. Y pues hablando de todo esto, algunas personas consideran que el fenómeno de la vida pues no podría ser tan, dicen, narcisista el pensar que solamente nosotros somos la única forma inteligente en el universo. Desde el punto de vista de la fe, consideramos que las únicas formas inteligentes que habitan en el universo somos nosotros, los ángeles y los demonios.
Los demonios también son criaturas extremadamente inteligentes, y los ángeles y lo celestial, Dios vendría a ser esa causa primera inteligente que creó el universo. La Biblia nos habla de un solo hombre y de una sola mujer como el origen del género humano. También nos habla únicamente de un Cristo y de su madre, una sola Virgen María, que genera el antes y el después en el universo, porque es el inicio de la redención no solamente del género humano, sino de toda la creación que está herida por el pecado original. Desde tiempos inmemoriales, esto sería lo que ha generado un estado de espacio-tiempo en el cual los seres son perecederos, entre muchas otras cosas que tienen como defectos, debilidades, todo lo que se supone que son la pérdida de los bienes o de las facultades preternaturales o supernaturales, no recuerdo cómo se pronuncia, pero que era, por ejemplo, que Adán no envejecía, Adán no se cansaba, Adán no sufría de nada, lo sabía prácticamente todo, era sapientísimo. En este momento no recuerdo bien cuáles son todos los bienes preternaturales, pero a partir del pecado original comienza la decadencia del género humano. La decadencia del género humano, algunos teóricos también lo han tratado de asociar con determinadas razas. Sabemos que en el mundo hay razas que tienen características que parecieran de una involución y otras que parecen más avanzadas. Algunas que parecen adquirir características un poco salvajes y otras que se han fortalecido, ¿no?, en el desarrollo o en la cúspide de la cultura, de la ciencia, del intelecto, y estas vendrían a ser razas que en algún momento, incluso por ideologías políticas, llegaron a reclamar ser superiores o ser lo más cercano a una pureza originaria racial. De aquí que haya muchos pensadores hitlerianos que llegaran a pensar, a teorizar, que la raza aria alemana o nórdica vendría a ser la versión más fiel o más cercana a Adán y Eva, o sea, al género humano más puro. Hay mucha discusión también sobre si el género humano se habría mezclado con otras especies no inteligentes y de la cual habrían surgido las otras razas. La otra teoría, pues, es la teoría de que la vida humana, vamos a hablar de la teoría darwinista creada por un masón, que paradójicamente un masón no ateo, decía que los seres humanos tenían distintas características porque nuestra genética se fue adaptando al medio en el que se desarrollaron. Pero eso también es un poco discutible, ¿no? O sea, ¿cuántos años tendrían que pasar para que el género humano comenzara a tener algunas determinadas características distintas morfológicamente? ¿Por qué la gente de África es negra? ¿Por qué la gente de Mesoamérica, los indígenas mesoamericanos, pues eran más bien como, pues sí, morenos, muy oscuros, pero con otras características distintas a los negros, más como asiáticas, ¿no? Un poquito más como asiáticas. Y en el caso de los asiáticos, pues también es otro grupo, pero el asiático como el que hoy conocemos tampoco es, vamos a decir, el originario asiático de Asia, porque hubo oleadas también de una migración de otras partes del mundo. Bueno, es algo muy complejo, ¿no?, saber cuál sería la forma primigenia. Según los científicos ateos, nos han hecho creer que la forma primigenia de la raza humana vendrían a ser los negros. O sea que todos tendríamos descendencia de negros. Esto ya tampoco suena creíble. ¿Estamos de acuerdo? Porque el periodo de tiempo que se tendría que dar para hacer una mutación morfológica tendría que ser mucho. Ahora, si reconocemos que todos ellos, a pesar de sus diferencias raciales, son seres humanos, forzosamente son descendientes del linaje de Adán y Eva. Y por tanto, si son descendientes del linaje de Adán y Eva, tienen el pecado original y también la redención es para ellos. Los árabes, los judíos también obviamente son muy distintos a mí, y la gente de determinados pueblos de Europa será muy distinta al físico que yo tengo, y la gente de África o descendientes de africanos tienen unas características también muy distintas. Y luego están los pueblos mestizos que tienen características distintas. Son seres humanos indiscutiblemente porque se ha probado que se pueden reproducir entre ellos a pesar de las distintas características morfológicas.
Todo esto nos lleva a dos concepciones. El darwinismo establece que la vida humana es una cosa común, como cualquier otra. Es un fenómeno que surge porque pues, en la Tierra hay agua, hay oxígeno, hay una determinada gravedad, hay una temperatura óptima para que surgiera esto, y que de alguna forma inexplicable los elementos inanimados, como puede ser nitrógeno, carbono, oxígeno, y etcétera, ¿no? Se unieron de forma inteligente para formar una célula, y que esa célula se empezara a dividir y crear vida. Es muy complejo realmente pensar que algo así pudiera surgir nada más porque sí. Que primero, la teoría que se nos enseña desde la escuela es que primero hubo las algas verdiazules. Y que las algas verdiazules serían unas células que empezaron a surgir y que se formaron porque sí, de esa forma, y que por su acción de vivir generaron oxígeno, y que con el paso del tiempo generaron una suficiente cantidad de oxígeno que de alguna forma se retuvo en la atmósfera, se retuvo en la Tierra, y que eso fue poco a poco generando la atmósfera en la que actualmente podemos respirar. Y eso habría permitido que se generaran otras condiciones, y de eso habrían surgido otras células que habrían dado origen al género animal. Dicho así, pues pareciera todo muy racional, muy comprensible, pero no se explica entonces, bueno, si la Tierra no tenía atmósfera, entonces no había dispersión de los rayos solares, y los rayos ultravioleta tienen una capacidad asombrosa de quemar o de destruir cualquier cadena de ADN. La membrana que protege el ADN no hubiera podido sustentar una célula por muy simple que fuera. Entonces son cosas que nos dicen, es que no se puede experimentar porque la dimensión que no estamos tomando en cuenta, la variable que no estamos tomando en cuenta, es una cantidad infinita de años que permitiría el desarrollo de ese proceso para que haya vida. No es convincente. Ahora, el fenómeno de la vida, se supone que ya somos una especie avanzada. Se está investigando el espacio exterior, pero lo que existen, aunque no podemos ir allá, no podemos ir a otros mundos, lo que sí existe es que tenemos satélites, tenemos telescopios que han podido tener una imagen de aquella energía luminosa que nos está llegando, obviamente atrasada por la distancia que hay en el universo, pero no nos permite pensar que haya vida en otros mundos, al menos no vida inteligente. Ahora, si lo viéramos desde una perspectiva católica, si la fe católica quisiera ser adaptada para aceptar la existencia de extraterrestres, forzosamente tendría que pensarse en un Cristo que simultáneamente estuviera redimiendo o salvando del pecado en la cruz a otras razas inteligentes similares o que podrían ser seres humanos. Claro que todo esto es especulativo porque en el mismo cuerpo de la doctrina, el magisterio de la Iglesia y la Sagrada Escritura, no hay ninguna parte en la que nos hable de vida en otros mundos, no hay ninguna parte que nos hable de vida en otros planetas. Ahora, si lo vemos desde un punto de vista matemático, hay algo que llaman límites en cálculo, y se diría que de una forma inductiva debemos de conocer un número determinado de casos donde sí se ha dado la vida. En el caso de nosotros es 1. No hay conocido por toda nuestra tecnología, por todos nuestros satélites, telescopios, no hay otro planeta donde se haya reportado vida, ni siquiera bacteriana. No tenemos conocimiento de vida bacteriana, ni siquiera en la Luna, en Marte. No hay conocimiento de que exista vida. O sea, no hablo de ni siquiera vida inteligente. Ninguna forma de vida ha sido encontrada en ninguna otra parte del universo hasta ahora.
Y esto, por tanto, por la misma experiencia, estoy hablando de algo de términos de probabilidad, diríamos 1 entre infinito, límite de x entre infinito nos da igual a 1 entre x y es igual a 0, o a 0.00000000000 porque es infinito. Entonces es menos que 1. Es menos que 0, que el 0 pues es la nada. No tenemos entonces ni la más mínima probabilidad de encontrar vida en otro mundo. Vida inteligente en la misma Tierra, eso sería interesante. Eso sería interesante, ¿no? Eso sería además otro concepto, porque entonces no estaríamos hablando de extraterrestres, sino de indoterrestres. El concepto infinito, bueno, pues viene a ser un límite, no un número concreto. Por tanto, dividir cualquier número entre infinito, pues vendría a ser algo tendiente a 0, pero que nunca va a alcanzar 0, o sea, nunca va a ser 0. De modo que entonces no tendríamos algún fundamento para creer en vida en otros mundos. ¿Por qué? Porque hasta el momento no hay ninguna evidencia que nos haya facilitado que el fenómeno de la vida, para empezar, el fenómeno de la vida haya podido reproducirse en un laboratorio. Y entonces el doctor Abascal nos comentaba de un caso sobre que unos científicos decían que la vida es como cualquier cosa, y de hecho lo que vamos a hacer es poner varios átomos a una determinada temperatura, a una determinada presión. La gravedad no pueden controlarla, eso es algo curioso, ¿no? Todavía no se descubre si hay una partícula que genere el campo de gravedad o el campo gravitatorio, es imposible reproducirlo. Ya sé que lo han visto en muchas películas de ciencia ficción de activa el campo gravitatorio y entonces todos caen, ¿no? Y se pueden sentar. Hay una película que a mí me gusta mucho, es de finales de los 90s, donde guardan un hoyo negro dentro de una máquina para generar un campo gravitatorio y además curvar o doblar el tiempo y el espacio y poder viajar de un punto del universo a otro sin tener que recorrer la distancia. El problema, porque es una película de terror, el problema es que en ese inter pasan por algo que se parecería aparentemente al infierno y la nave queda maldita al salir de ese hoyo negro. La buena ciencia ficción estimula mucho a los frikis, a los nerds, a investigar más de física, más de química y más de esa clase de cosas. Si a mí me quieren catalogar como eso, está bien, no tengo ningún problema. Ya vieron a Elon Musk, super friki, y es uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Hay que prestar atención, o sea, no es un hombre religioso, pero sí que se pregunta cosas muy profundas. Hay que preguntarnos cosas muy profundas. ¿Somos los únicos en el universo? Pues todo parece indicar que sí. ¿Por qué? Porque la matemática me lo dice. Probabilísticamente no hemos visto este fenómeno en ninguna otra parte. Pero no repito, porque a la gente, por los darwinistas, que es el principal golpe relativista. Yo creo que el golpe contra la fe cristiana del relativismo vino fundamentalmente por Darwin. Ni siquiera es Marx, porque Marx dice, no, pues el Dios es el opio, la religión es el opio de los pueblos y bla bla bla, pero eso es una idea, es una postura. En tanto que Darwin cree, mediante una serie de razonamientos mentirosos, decir, yo tengo la evidencia de que la vida surgió así y fue una constante evolución, al azar, sin la voluntad de un Dios creador. Entonces, hablamos de una calibración de las condiciones de la Tierra que forzosamente sería un fenómeno así insólito, ¿no? Que entre el infinito, entre las, vamos a decir, permutaciones, entre las distintas permutaciones que puede haber de una forma de ser, se haya dado este planeta, donde es posible la vida, y entre un infinito de no se pudo dar la vida, o que no está, dentro de lo que conocemos de esta galaxia, que sí es algo considerable, no hay esa lectura de que pueda haber vida. Bueno, hablando precisamente de eso, no saben
no se sabe bien el fenómeno de la gravedad. Se calcula la fuerza que tiene la gravedad en la Tierra, pero no se sabe por qué hay ese campo, ¿no? Algunos teorizan que se está curvando el tiempo y el espacio, que entonces el espacio o la nada vendría a ser algo, porque antes de eso sí había la nada, pero la nada es algo muy distinto, o sea, la nada vendría a ser distinto incluso a el espacio o al vacío. En el espacio y en el vacío que conocemos, donde no hay oxígeno, se pueden viajar las ondas electromagnéticas, pero no el sonido. Interesante, ¿no? Tampoco hay una forma de impulsarse en el espacio, en la aparente nada. Entonces, concluyendo con el tema de nuestra fe cristiana, estaremos hablando de un fenómeno insólito, un fenómeno único en todo el universo. Y tendría que serlo así para que el mismo Dios se ofrendara por la salvación de una especie. Tendría que serlo. Tendría que ser un hecho singular y único en nuestra existencia. Y esto es lo apasionante, ¿no? Porque a partir de la relativización de Darwin, se cree que la vida es como cualquier otra cosa. Se cree que es un fenómeno común. Pero incluso un pollo cuando se muere no lo puedes revivir. No lo puedes volver a armar si lo cortas. Entonces estamos realmente ante un fenómeno irrepetible en curso y que es irreversible además. Y esto es lo verdaderamente asombroso, lo verdaderamente importante y a lo mejor no estarse preguntando otras cosas que vendrían a ser ociosas. Sobre la creencia de extraterrestres, pues es eso, ¿no? Una creencia, una postura, porque no tenemos conocimiento de ninguna otra forma de vida inteligente, ni siquiera aquí mismo en la Tierra. Digamos que si la Tierra, entre sus infinitas variedades de seres vivos, encontráramos uno que fuera similar a los seres humanos, pero no ser humano, pues entonces estaríamos hablando de un fenómeno que a lo mejor, pues sí, es un fenómeno extraño, pero relativamente común. Puede haber otro. Y en el caso de la Tierra, con toda su biodiversidad, no encontramos seres como las personas. Eso es lo interesante. O sea, dentro de la misma Tierra y de una amplia variedad de especies, no encontramos tampoco formas de vida inteligentes como además del ser humano. Bueno, sobre el tema de esta persona de apellido árabe, tengo entendido que es un apellido árabe, el señor Maussan, pues fue un colaborador de un presentador de noticias muy famoso de Televisa que se llamaba Jacobo Zabludovsky. Él prácticamente era la voz de la noticia y de toda la información de hace muchos años, ¿no? Ni tanto de hace muchos años, pero vamos a decir 70, 60, por ahí 70, 60 fue una personalidad muy reconocida, primero en la radio y luego en la televisión. Y la gente lo tomaba como mucha referencia, entonces todos los que colaboraron con él eran también tomados como muy importantes. Maussan dijo o ha dicho en varias ocasiones que él es guadalupano. Él fue candidato o precandidato del Partido Acción Nacional a ser gobernador del estado de Querétaro. Él es una personalidad que destaca en todo el mundo por sus afirmaciones sobre la vida extraterrestre, sobre que dice que descubrió momias extraterrestres en Nazca, Perú. Que los arqueólogos ya dijeron que no es así, que no es verdad. Y el señor se enoja mucho cuando le dicen que sus momias no son eso, que alguien las habría modificado para parecer otra cosa. Preguntando, nunca ningún periodista le ha preguntado si puede conciliar su fe con pues el tema de los extraterrestres, ¿no? Porque digamos, entonces los extraterrestres como son hijos de Dios, pero entonces ellos también tienen el pecado original o no lo tienen. Si no tienen el pecado original, pues entonces ¿qué? ¿O acaso que el ser humano tiene que redimirlos?
El ser humano tendrá que enseñarles la palabra de Dios para redimirlos. Luego, en 1991, Jaime Maussan dijo durante un reportaje en la Basílica de Guadalupe que había escuchado la voz de la Virgen o alguna voz que le decía, ¿qué quieres de mí? Dice Jaime Maussan que habló con la Virgen de Guadalupe y que ella le dijo que ella estaba muy enojada. Para empezar, eso a mí me suena un poco extraño, ¿no? Porque creo que enojarse vendría a ser un pecado. Y entonces, pues no, pues la Virgen es sin mancha y sin pecado, ¿no? Entonces, pues a lo mejor no podría enojarse. Miren, les voy a leer esto. La Virgen de Guadalupe habló con Jaime Maussan. En redes sociales reviven la polémica declaración. Jaime Maussan contó cómo fue que se convirtió en un ferviente creyente de la Virgen de Guadalupe. Vuelve a ser el centro de la polémica. En redes sociales reviven una entrevista donde el experto en fenómenos objetos voladores no identificados OVNI compartió una experiencia inusual de la Virgen de Guadalupe. El investigador, presentador mexicano de la televisión mexicana con Gustavo Adolfo Infante, le cuestionó acerca de su fe. Soy muy ferviente de la Virgen de Guadalupe porque tuve una experiencia personal. En septiembre de 1991 estábamos un equipo y se nos dio a conocer, dice, se nos dio el acceso al camerino de la Virgen después de 1 o 2 años de solicitarlo. Estábamos haciendo un video y queríamos ver los ojos. En los ojos estaba reflejado Juan Diego, todos los personajes que estaban ahí. Es una cosa excepcional. Bueno, eso lo han dicho también otras personas, investigadores también. Creo que ateos y masones también han dicho algo parecido. Maussan detalló que 30 años atrás él y su equipo acudieron a analizar la imagen de la Virgen. Con una cámara especial observaron las pupilas de la santa en busca del reflejo de Juan Diego. Mientras él se encontraba de frente a la Virgen, la figura se comunicó con él. Hubo un momento muy profundo, muy fute, dice, una voz muy intensa que me pegó en la parte de atrás de mi cabeza me dijo, ¿qué quieres de mí? Como vigorosa, un poco enojada. Yo me asusté muchísimo, no lo imaginé, sé que fue real, dice Jaime Maussan. Jaime Maussan aseguró que desde ese momento se convirtió en un creyente de la Virgen de Guadalupe y confirmó que no solo era una pintura creada por los españoles, Dice, ahí me di cuenta que esa imagen, digan lo que digan, no me importa, está viva, hay una presencia viva ahí, porque imagínate cómo ha durado casi 500 años sin perturbarse, sin degradarse. Es algo que supera la comprensión humana. Yo al principio no creía en la Virgen, pensé que había sido pintada, era un engaño de los españoles y ahí comprendí que ella se aparece, genera este fenómeno para salvar al pueblo de México. Bueno, pero pues eso que dice que ¿qué quieres de mí? ¿Qué le respondió él? Nada. Entonces no sé yo cómo analizar esta experiencia y por qué todos los que entrevistan a Maussan no profundizan en pues hacerle preguntas un poco más inteligentes, ¿no? Preguntas como, bueno, ¿y usted después qué hizo? ¿Que él volvió a hablar con ella? ¿Se dirigió a usted? ¿Qué quieres de mí? ¿Quién sabe qué es lo que le haya hablado a Jaime Maussan, no? Ni yo no tengo conocimiento de que él haya analizado o que le hayan autorizado a analizar con una cámara especial la imagen de la Virgen. Este testimonio me parece muy similar a otros que he leído de supuestos investigadores que dicen que tuvieron contacto con la tilma sagrada. Lo que sí es que Maussan no es una persona que reflexione mucho teológicamente hablando, porque si reflexionara teológicamente tendría que comprender que su creencia, su fe en la Virgen de Guadalupe no es reconciliable con el extraterrestre, o sea, con formas de vida inteligentes en otros planetas, porque entonces tendríamos que hablar de ellos como el pecado original los abarca.
son descendientes de Adán y Eva. La Biblia no habla de otros mundos tampoco. Eso es otro de los aspectos que hay también que considerar. Y son cosas que dicen, bueno, es algo un tanto ocioso preguntarse esto. No, es que sí, son las preguntas fundamentales de la filosofía. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Son las preguntas fundamentales de la filosofía, y decir, bueno, pero es que nosotros andamos siempre buscando cosas grandes, impactantes, y a lo mejor el mayor fenómeno que tenemos es la misma especie humana. Sí, ya sé que muchas personas están muy limitadas en sus capacidades y que parecen lo más ordinario y que se andan peleando por tonterías y que andan haciendo guerras y cosas de ese tipo, pero en serio, la especie humana, las potencialidades que hay en nuestra especie son verdaderamente de un carácter divino. Si entendemos eso, entonces haremos caso en que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Por tanto, pues cualquier acto pecaminoso con el cuerpo, con esta faz, pues viene a ser algo muy lamentable, porque es como una profanación de algo similar a Dios. Y son cosas que obviamente se escapan a nuestra comprensión. El fenómeno del relativismo inicia forzosamente cuando se dice que la vida humana es cualquier cosa, que es lo mismo que un pollo, que es lo mismo que un mono, que es un animal. No, perdóneme, pero nosotros no somos animales, ni creo que vengamos de monos, porque sería entonces decir que esas criaturas son equiparables a nosotros. También esta relativización ha llegado a una serie de locuras peores, en las cuales pues las personas defienden mucho la vida de un animal. Puede ser los huevos de un pájaro extraño, los huevos de una serpiente misma, pero no defienden con ese mismo ahínco la vida humana. Se ha trivializado mucho la vida humana. Y si la vida humana se trivializa, entonces finalmente desaparecen lo que tenemos una concepción de derechos como derechos humanos. Porque entonces van a decir, pero ¿por qué eres tan egoísta? ¿Solamente los derechos van a ser para ti, para los humanos? Podría haber también derechos para otras especies. Y ojo, yo hablo de la doctrina romanista del derecho, que los izquierdistas también la consideran como una doctrina mala, por ser occidental, por ser creada por hombres blancos. La doctrina de derecho nos habla de que incluso hay seres humanos que gozan de derechos, pero no pueden contraer obligaciones ni ejercer sus derechos si tienen una condición intelectual disminuida y necesitan estar protegidos o bajo la tutela de una persona que sí tenga esas capacidades. Los animales pueden tener... La gente dueña de los animales puede tener obligación de cuidar a sus animales, pero los animales no tienen como tal derechos. Y aquí tengo algo, a ver si te lo puedo recuperar, del juicio de una elefante. Sí, porque en esta locura del relativismo había un juicio de una elefante. A ver si lo puedo con derechos de una elefante que quería tener derechos humanos. Derechos humanos para una elefante. A ver si lo puedo encontrar. Dice: el Tribunal de Apelaciones del Estado de Nueva York estableció este martes que una elefanta asiática llamada Happy, o sea feliz, que lleva 40 años en el zoológico neoyorquino del Bronx, tendrá que permanecer en esta instalación, ya que no es una persona en sentido legal y no puede disfrutar de los derechos humanos fundamentales. Bueno, ahí qué bueno que el tribunal finalmente logró un poco de racionalidad y no se dejó amedrentar por los grupos de activistas que decían que la elefante tenía que tener derechos humanos, que porque si no era ahora uno de los pecados que también está la izquierda radical, uno de los pecados que
nuevos, o sea, uno de los pecados, vamos a decir, una como de las faltas morales de la nueva moralidad progresista, habla del pecado de ser especista. El pecado de ser especista es decir que determinados animales o determinadas especies son superiores a otras y que en este momento, en el plano de la equidad y de la igualdad, nosotros tendríamos que entender, no, nunca, nosotros tendríamos que aceptar que un perro es igual a mí, una vaca es igual a mí y que deben de gozar de los mismos derechos que yo para no ser especista, ni racista, ni discriminador. No, en serio, ustedes seguramente mucha gente que vea este video se van a estar carcajeando de mí diciendo que estoy diciendo disparates, o por ejemplo eso que ocurrió en la India de que casaron a un niño con un perro que pues, supuestamente para liberarlo de una maldición. Son cosas que pasan en otros países que no son cristianos. O sea, cuando se sale de, ¿cómo decirles? Se deja de priorizar o se deja de entender la existencia del hombre como algo fundamentalmente importante y se asume como cualquier cosa, o se asume como un simple fenómeno de la naturaleza al azar, pierde el ser humano su condición de persona, o pierde el ser humano su condición de especialidad, y por tanto de lo que llamamos derechos humanos, porque si ustedes se dan cuenta siempre tiene esa distinción: derechos humanos, para humanos, no para pollos, no para peces, no para el mundo, porque además están tratando de crear otra cosa peor. Están tratando de crear derechos de la tierra, o sea, la madre tierra, en la cosa en la que vivimos, nuestra casa, va a tener derechos parecidos a los humanos, y entonces va a poder, por medio de alguna persona desequilibrada, desde luego, demandarnos por haber violado sus derechos, por violar los derechos de la madre tierra. Todas estas doctrinas jurídicas obviamente están siendo pagadas por gente que quiere generar un caos en toda la civilización, quieren generarnos un problema enorme. Menos mal que el elefante no es una persona. Un grupo de activistas pidió la liberación de la elefante Happy del zoológico de Nueva York, calificándola como cognitivamente compleja y autónoma. Esa es por la vía por la cual empezaron a atacar los abogados. La elefanta, no sé si se diga, la elefante hembra, comenzó, y además se me van a ir encima los de género, ¿no? Los de género, porque me van a decir, ¿por qué no dices la elefanta? Así como está la presidenta, pues también va a haber la elefanta. Porque ellos dicen que entonces sería machista, ¿no? Porque estoy refiriéndome únicamente a los elefantes. La elefante hembra tiene la capacidad de tomar un pincel y aparentemente pintar. La elefante también tiene algunas capacidades, algunos reflejos que no es racionalidad, pero ellos intentan decir, ella es cognitivamente avanzada y por tanto debe de tener derechos humanos. Esto también, aunque suene extraño, y es lo apasionante del derecho, que es la carrera que yo estudié, también lleva a otra cosa. Porque si estamos en un marco de un derecho tipo positivista, va a empezar a ocurrir otra serie de cosas, como lo que ya ocurrió, por ejemplo, con los transexuales, que dicen el transexual puede ser mujer. Y dice, pero es que él no tiene útero. No, pero él es mujer, porque también hay mujeres que tienen útero pero son estériles. Así que por tanto hay una condición de igualdad en la cual un hombre que no puede embarazarse es igual que una mujer estéril. Pero tiene próstata. Pero son tantas cosas que yo pudiera argumentar, pero ya cuando es un punto ideológico de este tipo hay violencia. Ya no estamos hablando con personas racionales, ya no estamos hablando con personas que quieran permanecer en la verdad, sino que quieran defender su argumento y ya por la fuerza. Esto también está ocurriendo mucho. Ahora bien, otra cosa peor. Objetos con derechos.
Sí, objetos con derechos. Vamos a decir que por el desarrollo de la inteligencia artificial, de pronto se desarrolla una máquina que aparentemente pudiera tener sentimientos o capacidad racional, de responder racionalmente a todo lo que ustedes se puedan imaginar. Ya lo cumple Grok, ya lo cumple Grok, que es la inteligencia artificial de X, ya lo cumple la inteligencia artificial Gemini en alguna medida de Google, ya lo cumple el ChatGPT. Y entonces nos van a decir que como tienen esa capacidad de responder cognitivamente de forma compleja o de hacer operaciones similares a las de una persona, racionalmente hablando, en eso radica la condición humana. Y que si en eso radica la condición humana, la computadora tiene que tener derechos humanos. ¿No me lo creen? También es una de las cosas que estarían buscando. Porque si la máquina tiene la capacidad de entender y de responder y de realizar razonamientos complejos, estaría reflejando parte de la humanidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como juristas, como defensores de la especie humana, tendría que ser probar que las facultades o que la sola existencia del ser humano es algo muy especial, es algo realmente especial, es algo realmente magnífico, es algo realmente insólito, es algo muy valioso e irrepetible, como para que la gente entienda de que no es por intelecto, no es por la capacidad de hablar, que además es una de las capacidades únicas que tenemos los seres humanos, hablar. ¿Has visto hablar un mono? ¿Has visto hablar un perro, un chimpancé, un gato, un loro? Los loros pueden reproducir los sonidos que hacemos, pero no pueden entender lo que decimos. Lo dice por reflejo. ¿Has escuchado cómo habla un loro? Lo dice por reflejo, pero no lo entiende. No puede copiar como una grabadora. Ahora, una grabadora estoy grabando lo que digo y lo va a reproducir, pero no hay razonamiento en esa cosa. Lo mismo el loro, así exactamente lo mismo. Y sé que también hay mucha gente que parecen loros. Voy a proyectar lo de la elefante. Vamos a ver si puedo proyectar lo de la elefante y lo leemos, porque ya que se dio esta situación, que la verdad yo espero que nadie se enoje, que nadie se lo tome personal y que podamos seguir todos amigos como siempre, porque son temas que la verdad calan muy hondo. Calan muy hondo esto de relativizar la existencia humana o la vida misma. La vida es un milagro. Y hasta que no veamos que hay vida en otros mundos, tenemos que respetar mucho la vida humana fundamentalmente por todo lo que implica las potencialidades, pero también la vida, vamos a decir, de las otras especies, ¿no? Creo que todas las especies tienen un papel importante, son creación de Dios. Menos mal que el elefante no está, dice, menos mal que el elefante no es una persona, dice tribunal en caso clave por los derechos de los animales, y es que eso ya es un error. Bueno, yo como jurista les puedo decir que derechos humanos, así como se entienden, también es un error, ¿eh? Lo que debía decirse es que el ser humano es sujeto de derecho, en tanto que los animales no son sujetos de derecho. Y decir derechos humanos pues es una redundancia, porque únicamente los seres humanos pueden tener derechos, que es ejercerlo. El derecho existe con relación a una obligación que tú cobras de otra persona. No existe, si no existe una persona a la cual yo le pueda obligar a hacer algo que me debe a mí, pues entonces no hay derecho. Tendría que haber forzosamente otra persona, también puede ser una persona moral o una institución, como puede ser el gobierno, que tenga que cumplir conmigo un derecho, o sea, una obligación conmigo. También hay otro concepto de derecho que es un pago. Pagas por un derecho a uso de algo. Esa es otra forma de derecho. No me acuerdo ahorita cómo se llama. Tengo que estudiar un poco, remover un poco mis apuntes. Pero hablamos de un derecho como una cosa que se puede exigir a otro.
Si a ti te dicen, tú tienes derecho a volar, tú tienes derecho a divertirte, tienes derecho, pues eso es más bien como un buen deseo, porque si tú no tienes a alguien a quien se lo puedas cobrar, a quien se lo puedas exigir, pues es muy probable que ese no sea tu derecho, que te hayan engañado y ese no sea tu derecho. Entonces los animales sí que no pueden tener una cosa como llamada el derecho. Dice, avanza en el derecho de los animales en Estados Unidos. Un grupo de activistas pidió la liberación de Happy, una elefante hembra del zoológico de Nueva York, calificándola como cognitivamente compleja y autónoma. Entonces, a ver, la condición de ser humano se adquiere, la perdería yo si Dios no lo quiera, tuviera algún accidente y no pudiera valerme por mí mismo, ya no sería ser humano, ya sería una cosa que se puede tirar, ya sería un animal. Los que se metieron a argumentar de esta forma son seres perversos, muy pero muy perversos, muy malvados. No me asombraría que fuera de los infelices que andan promoviendo el aborto contra los niños con síndrome de Down o con autismo. No, con síndrome de Down, porque creo que eso ya lo traen desde el vientre, ¿no? Desde que se están formando. Porque entonces diríamos que una persona basta con que pierda alguna de esas facultades, como puede ser la intelectual o como puede ser la capacidad de valerse por sí mismo, que sería un discapacitado, pues ya te conviertes en un cúmulo de células, en un cúmulo de carne que o se puede comer o se puede quemar o se puede matar. Y eso, pues no. En eso no radica la condición humana. O sea, jurídicamente, desde el desafío que tenemos que hacer como civilización, tenemos que hacer una constitución, tenemos que establecer en la constitución por qué. O sea, ya no es solamente decir derecho a la vida del ser humano desde el momento de la concepción, sino que tenemos que extender por qué. ¿Por qué el ser humano es importante y por qué tiene que ser preservado desde el origen de la concepción hasta el fin de sus días? ¿Por qué no puede haber eutanasia siendo ya una persona mayor? ¿Por qué no puede ser asesinado si apenas está formándose dentro del vientre de su madre? ¿Por qué? Y esa argumentación no la podemos dar a lo mejor si no es a través de la vía religiosa, o a través de asumir que el fenómeno de la vida del ser humano es algo sumamente especial, complejo, irrepetible, es un fenómeno que nosotros no creamos, pero que reconocemos que es un milagro, el milagro de la vida, y que no podemos simplemente atentar contra algo así. Pero eso actualmente, discúlpeme, no está en la Constitución. Lo han borrado, además de las constituciones, en gran medida. Nuestra constitución la redactaron masones que asesinaron 2 millones de personas para imponerse en el poder con la Revolución Mexicana. Visto de esa forma, es comprensible que nuestra constitución, que es un legajo, una cosa que viene de 1917, pero que aparentemente la impone otro masón, otro satanista llamado Benito Juárez en 1857, pues es por lo que nos regimos, y no reconoce eso, no reconoce ningún valor intrínseco a la vida humana, porque ni siquiera es capaz de distinguir entre un pollo, un mono, una mujer de un hombre. No tiene esa definición. Y lo que están haciendo es destruir todo, todas las pequeñas nociones que teníamos de verdad, que nadie cuestionaba, porque es peligroso cuestionar algunas verdades, como por ejemplo, matrimonio es hombre-mujer. Lo están borrando, dicen, no, matrimonio es cualquier unión de cualquier hombre con cualquier mujer, o de 2 hombres o de 2 mujeres. Subvierten o confunden, están confundiendo, están quitando la certeza de las cosas básicas, la verdad de las cosas básicas, para que la gente tenga la cabeza como abierta a cualquier cosa, que se les pueda meter cualquier cosa en la cabeza. Como esto de la elefante. Voy a saltarme algunas partes. Dice, la demanda interpuesta por un grupo de defensores de derechos de los animales, Happy, debía de ser liberada. El proyecto de derechos no humanos argumentó que Happy es un elefante autónomo y cognitivamente complejo, digno de derecho reservado por la ley a una persona.
El zoológico y sus partidarios advirtieron que una victoria del proyecto de derechos no humanos podría abrir la puerta a más acciones legales en nombre de los animales, incluidas las mascotas, los animales de granja y otras especies de zoológicos. Pues ya vieron que se cargaron los circos. Yo de niño fui feliz yendo a tantísimos espectáculos de domadores de leones. Luego invitaban a pasar, en eso sí no quise participar porque yo sabía que en el pasado había aún ocurrido accidentes, de todos modos no me hubieran dejado. Pero yo vi muchas veces y nunca vimos nada extraño, Nunca vimos que el león se saliera de control. Eran personas muy profesionales. Por cierto, era un circo francés. Yo tengo una tía que tenía boletos frecuentemente en la empresa que trabajaba para ir a ver estos eventos. Y yo asistía a muchísimos eventos de estos de domadores de leones, de acróbatas, pero francamente a mí lo que más me interesaba, lo que más me asombraba era ver cómo el león obedecía al ser humano. De ahí porque yo pensaba que a lo mejor se pudiera domesticar uno de estos, pero sabemos que eso es muy, muy complejo. Yo estuve de acuerdo con el hecho de que se buscara establecer normas que pidieran que el león estuviera en un espacio amplio, que se le diera bien de comer, que se le diera agua, que se le limpiara su jaula. Ahí estaba muy de acuerdo con todo eso. Pero nunca hubiera estado de acuerdo con esto que están haciendo de que ya no pueden haber circos. Siento lástima por las nuevas generaciones que no van a poder ver un show como los que yo vi de domar leones. Ahora, este día precisamente estaba viendo una noticia sobre un delfín. La verdad no me dio tiempo de leerlo porque tengo que ver tengo que hacer el reportaje de infinidad de masacres, de infinidad de secuestros, de cosas horribles que está haciendo la presidente, de cosas así. Pero a veces me gusta también salirme un poco de esa clase de temas y especular con otras cosas, ¿no? Como hablar como de esta clase de cosas. Por eso, ahorita que sentí la inspiración dije, voy a grabar esto y como salga lo voy a subir a internet. Y bueno, pues nos habla de este proyecto que entonces, imagínense, si ya se cargaron los zoológicos, no tardan en decirte que tú no tienes derecho de tener un perro. Ya se cargaron las corridas de toros. En México ya no, porque el partido narcotraficante Morena, que no cuida la vida de un solo ser humano, que no les importa que están masacrando todos los días más de 100 personas los narcos, eso no les importa. La vida humana les vale nada. Pero para tratar de distraernos, no, es que estamos súper preocupados por los toros, porque los toros son víctimas de violencia en las corridas de toros. Yo quiero verte, Clara Brugada, yo quiero verte prohibiendo el asesinato ritual de animales por judíos y por musulmanes en México. A ver qué te pasa, porque nada más es ensañarse con nuestra cultura hispana. Y ahora imagínate, si esta locura se sigue extendiendo, se cargaron los circos, se cargaron los acuarios donde el delfín salía volando y jugaba, ¿no? Con el hula hula o con una pelota. No le pasaba nada al delfín. Ciertamente hay lugares donde los tenían muy mal, pero no les pasaba nada. Se cargan las corridas de toros. Tres cosas que yo vi, que yo viví y que mis hijos, mis nietos, si es que tengo, no podrán ver. No podrán ver sencillamente porque un grupo de locos están insistiendo en que los animales son seres sintientes y que por ser seres sintientes tienen derechos. No es esa la argumentación que se pudiera dar. No es esa la argumentación ni el medio por el cual se pudiera dar una conclusión como esta y una aplicación de derecho. Estamos viviendo en un mundo muy peligroso de gente desequilibrada que por el progresismo pone en duda verdades de perogrullo, verdades que nunca antes habían sido cuestionadas, verdades inexpugnables que hoy ya están entrando en crisis, y al perder esas bases empezamos a flotar. Estamos flotando. ¿Y saben qué es lo que pasa cuando flotas? Pues lo que pasa con los globos, estos aerostáticos, se pueden estrellar, se pueden caer, porque estamos atentando contra muchas cosas que no.
Hay movimientos feministas que han estado insistiendo en que los gallos violan a las gallinas y que por eso ponen muchos huevos y que por tanto nosotros somos explotadores, que no debemos de comer huevos ni tampoco beber leche, porque la vaca, para que dé leche, únicamente es una vaca que ha sido que tiene cría o que tiene becerro. No se dice becerro, sí, y no da leche si no tiene eso. Y por tanto dicen que el toro ha violado a la vaca. Sí, sé que suena todo muy desequilibrado, pero esas son las ideas que están ocurriendo. Me voy a otro ejemplo para que vean qué relativizada, qué desprecio hay por la vida humana. En un municipio del Estado de México, un puente que cruza sobre la autopista México-Querétaro, que es de las autopistas más importantes del país, ocurrió una tragedia durante una noche en que una mujer y otras personas iban cruzando por el puente y se encuentran con una jauría de perros salvajes de la calle. Le arrancan el cabello a la señora, la mordisquean, le ocasionan graves heridas en el rostro y en otras partes del cuerpo, y yo comparto esta información en el programa anterior para compartirlo aquí en el canal. ¿Cuál ustedes creen que ha sido la reacción de algunas personas al decir que esos animales tienen que ser sacrificados porque han herido a un ser humano, al decir que esos animales tienen que ser sacados de circulación, no pueden estar sueltos porque son un peligro para todos? La respuesta ha sido: tú odias a los perros, tú eres una persona insensible, seguramente esa vieja provocó a los perros. No conocen, pero la postura oficial aquí y en cualquier otra parte del mundo, en esta generación que equivocadamente han llamado de cristal, yo creo que no es eso. Tendríamos que buscar otro nombre para llamar a esta generación, porque es una inversión o una serie de estándares. Han perdido también cierto punto de la lógica, vamos a decir, de la empatía con otros seres humanos, como para lanzárseme así. Pero no solamente a mí, se lanzan a la yugular de cualquier persona que se atreva a decir que, pues, oye, son animales peligrosos. Tienes que, o los reubicas en alguna parte que no los van a querer porque son peligrosos, o los sacrifican. Pero ya es una forma en la que se tiene que moderar la existencia de estos animales en las calles, o establecer un registro en el cual las personas tengan que ser obligadas a hacerse cargo de sus animales. Yo lo único que destaco en esto es el sesgo que siempre hay a favor del animal y no del ser humano. Seguramente si los ataca un animal de esta forma, tal vez piensen de una forma distinta. Entonces van 4. Se cargaron los circos, se cargaron las corridas de toros. Ahora la defensa de pues animales agresores. Era otra, ¿no? ¿Cuál era la otra? Ya se me fue. Los circos, las corridas de toros. Probablemente quieran acabar también con las mascotas. Dice, no tardan también en prohibir los caballos, el subirte a un caballo probablemente. Proyecto de derechos no humanos podría abrir la puerta a más acciones legales contra animales de compañía, animales de granja y de otras especies en zoológicos. Se cargaron los circos, las corridas de toros, algo se me está escapando. Los acuarios, cuando el delfín, Flipper. ¿Alguien se acuerda de Flipper? Película famosísima la película de Flipper. Es que yo crecí con muchas películas de los 70s. O sea, a pesar de que era del 2000, en el 2000 todavía se retransmitían por las televisoras públicas muchas películas, sobre todo de Estados Unidos, de los 70s y de los 80s. Por eso estoy hablando de esto. Flipper era Keiko también, la ballena Keiko, que fue famosísima, todavía alguna vez vemos sus películas. Pues era una ballena, una orca asesina, que había sido entrenada en cautiverio y que por eso era amigable. Porque una orca de ese tipo, crecida en mundo salvaje, no es amigable y hasta es peligrosa para los seres humanos. El Tribunal Estatal de Apelaciones falló el martes por 5 votos a 2
con una decisión escrita por la juez presidente Janet Di Fiore, que se hizo eco de este punto. Si bien nadie discute que los elefantes son seres inteligentes que merecen el debido cuidado y compasión, el recurso de habeas corpus, que es como un amparo, tenía como objetivo proteger la libertad de los seres humanos y no se aplica a un animal no humano como Happy, declaró Di Fiore. Y es que es algo muy racional. Si tú pones en libertad la elefante, ¿va a rentar un departamento para quedarse? ¿Va a ir a trabajar a la mañana siguiente y va a recibir un salario y va luego a salir a comprar su comida o va a preparar su comida en su propia cocina? ¿Va a contraer matrimonio con otro elefante que logró liberarse? Sé que suena tan descabellado, pero hay gente que está ociosamente, o que sí creen en esto, y andan impulsando esta clase de cosas porque les sobra la pasta. Tienen mucho dinero para hacer esta clase de cosas. Y es para irle golpeando. Si poco a poco hagan de cuenta que nosotros vivimos sobre un árbol de derecho y le están cortando acá abajo para tirarnos. Eso es lo que están haciendo en este momento. Happy nació en libertad en Asia a principios de la década de 1970. Fue capturada y llevada a los Estados Unidos cuando tenía 1 año. Llegó al zoológico del Bronx en 1977 con Grumpy. Bueno, tal vez no como un ser humano, ¿no? Lo que a lo mejor estaba demandando el grupo de activistas era que la pusieran en libertad en su hábitat natural. Pero ojo, si ella llegó de 1 año a ese lugar, lo más seguro es que ella esté habituada a que le den de comer. Se ha probado que muchos animales que crecen en cautiverio, cuando los sacas, pues se mueren porque no saben qué hacer. En el caso de Keiko, por ejemplo, se acercaba demasiado a los barcos y creo que dicen que eso fue lo que terminó ocasionando la muerte, porque a ella la pusieron en libertad, pero probablemente ella quería o ella había aprendido que hacía un show y que le daban de comer pescados, y entonces buscaba la compañía de seres humanos. Esto explica mucho, y también le pasa, no digo que sea lo mismo, pero pensemos en seres humanos que son socializados con una determinada cultura, y fuera de esa cultura pues no te vas a entender, no vas a poder empatizar con esas personas. La decisión confirma un fallo del tribunal y significaría que Happy no será liberado del santuario a través de un procedimiento de habeas corpus. Pues entonces no tardarían en encargarse también los zoológicos, las mascotas, porque ya acabaron con los circos, las corridas de toros, los acuarios y los shows de los acuarios. Nada más para terminar, porque realmente en este tema lo único que quise abordar fue la relativización de la existencia humana. Nada más para finalizar, vamos a buscar lo del delfín, a ver qué es eso con lo que están presionando con lo del delfín. Tenemos un problemón con una reforma judicial que nos acaba de dejar sin justicia, pero la gente quiere pensar en un delfín. Me van a decir, no hay nada de malo, se puede pensar en el delfín y también combatir la reforma judicial. A ver, esto es lo que me apareció en el buscador. Dice, ¿qué es la ley Mincho? La iniciativa que busca liberar delfines de la esclavitud. ¿Existirá realmente la esclavitud tratándose de un delfín? ¿Es correcto hablar de esclavitud o de servidumbre tratándose de un delfín? Porque entonces estaremos equiparándolos a la emancipación de los esclavos negros, que son seres humanos, pero el delfín no es un ser humano. No es cierto, o sea, estamos mal, está la civilización muy, pero muy mal. No habla la gente correctamente, no piensa la gente correctamente, entonces estamos en un problema, porque les digo, esto sí tiene consecuencias graves, o sea, todo este desorden que están haciendo. ¿Qué es la ley Mincho? La iniciativa que busca liberar a los delfines de la esclavitud. ¿Esclavitud? ¿En serio? ¿Trabajan en campos forzados? Los delfines trabajan
en minas, como los niños del África para China, extrayendo los minerales extraños, el oro, los diamantes para algún potentado. ¿En serio? No es cierto, los delfines no están en esclavitud porque no son seres humanos. La esclavitud se aplica a seres humanos. La iniciativa de Ley Mincho, iniciativa que podría sentar las bases para la eliminación de los espectáculos con delfines en México y asegurar el bienestar, ha tomado fuerza en redes sociales, donde múltiples asociaciones ecológicas de la mano con ciudadanos mexicanos se han sumado a la denuncia y a levantar la voz en favor del trato digno y justo de la vida silvestre. Pues, si hablas de justo, estarías hablando de justicia, y si estás hablando de digno, pues estarías hablando de dignidad humana. Es que no, está pero muy mal. O sea, la gente, los abogados que están engrosando estos expedientes, no son personas serias, ni profesionales, ni desde luego cristianas. El pasado 12 de mayo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente impuso una denuncia penal y clausura definitiva a Dolphinaris Barceló, debido a diversas irregularidades, entre las que figuran falta de trato digno y respetuoso, realizaciones de acrobacias riesgosas para la vida de los ejemplares, de actividades no autorizadas en el plan de manejo, así como la falta de reporte de incidentes peligrosos. Bueno, debe de entenderse también que en todo show hay accidentes. O sea, ¿cuántos acróbatas hemos visto que se caen y son seres humanos? Que en la Ley Mincho, ¿y en qué consiste? Jerónimo Sánchez, director del grupo de activistas Animal Heroes, qué extraño, siempre tiene nombres en inglés, presentó nuevamente a través de sus redes sociales una campaña, una iniciativa de ley llamada Ley Mincho, en que plantea 1. El inicio del fin del cautiverio de los delfines, la prohibición de reproducir delfines en cautiverio. 2. No más abuso, busca eliminar el contacto humano con los delfines. Bueno, ¿y los niños que tienen terapias en piscina con delfines? 3. Liberación establece la promoción de la creación de santuarios para que los delfines explotados puedan pasar los últimos años de su vida lo mejor posible. ¿Quién va a pagar eso también, no? Un delfín del Hotel Barceló en la Ribera Maya se impactó con una plancha de concreto durante la realización de una acrobacia. Pues les digo, o sea, los accidentes pueden pasarle también a personas, conductores, muchas otras cosas, ¿no? Ahora, el delfín ciertamente es amaestrado para hacer eso, pero todos sabemos que también en el mar hacen algunas de esas piruetas, ¿no? Que salen del agua con toda esa fuerza y vuelven a meterse, y es lo que más impresiona. No sé si vaya a ser realmente en ese orden tan estricto, o quién lo está impulsando, o si tiene esto algún asidero jurídico. Si tiene, lo que quise decir es si tiene alguien que lo esté impulsando, que tenga peso político, que en nuestro país únicamente podría ser el narcopartido Morena, ¿no? El narcopartido Morena, para ganarse a lo mejor algunos progresistas, podría impulsar esta reforma que es la Ley Mincho. Pero no tengo constancia de que en este momento lo quieran hacer. Lo que sí supimos es que pues Morena ilegaliza las corridas de toros para tratar de sanear un poco su mala imagen, con el hecho de que el metro no sirve, de que muchos servicios públicos sencillamente no están en buen funcionamiento. Las críticas que vienen desde el relativismo para negar los valores o los derechos humanos vienen de decir que la visión de los mismos derechos humanos, o de la creencia, dicen ellos, de que la especie humana es valiosa, vendría a ser una visión especista, racista, heteropatriarcal. Por tanto, una construcción social, pero que dice que cualquier otra sería igualmente válida. No es lo mismo, ¿verdad?
Si es diferente, no es lo mismo. Esa es la postura básica. ¿Quién le mete tanto dinero a todas estas cosas, a todas estas locuras? Pues tendríamos, por ejemplo, que ver esta organización. Y es lo último que voy a hacer, y ahora sí, ya me retiro, porque ya estoy superando la hora con 9 minutos, y espero que este tema les haya sido tan interesante como a mí. Dice, Proyecto de Derechos Humanos. Proyecto de Derechos No Humanos. Dice, es una organización estadounidense sin fines de lucro de derechos de los animales que busca cambiar el estatus legal de al menos algunos animales no humanos de propiedad a personas, con el objetivo de asegurar los derechos a la libertad corporal, a no ser encarcelado. Vamos a ver si puedo encontrar los patrocinadores, porque por ejemplo los que quieren que nos extingamos como especie son los seguidores de Polar League, los que financian también Population Media Center como Carlos Slim, pero también muchas otras fundaciones como Bill and Melinda Gates, William and Flora Hewlett. Son muchas las organizaciones que dicen, no, es que los seres humanos son una plaga. Lo impulsan ellos, que son seres humanos también. Quiero pensar que son seres humanos. O que se sentirán robots. ¿Quién patrocina esto? Vamos a tratar de encontrar rápidamente quién patrocina. Pero si no, se los quedo de ver para otro día, para otra ocasión. No Human Rights Project, the NHRP, es una organización estadounidense sin fines de lucro que busca cambiar el estatus legal. Sí, eso ya lo sabemos. Lo que yo quiero saber es quién paga esto. ¿Quién? Porque esta gente está haciendo todo esto, pero tiene que haber dinero, sino ¿quién? ¿No? ¿De dónde comen? ¿Y qué creen? Dice Our Clients. Vamos a ver nuestros clientes. Probablemente hay ahí. Katie acaba de donar $25. Katie donate $25. Ella es de Los Ángeles, California. Billy Antina, for decades, advocated have sought to raise the alarm about the suffering of the elephants at the Los Angeles Zoo. O sea, que están sufriendo por muchos años los elefantes en el zoológico. Hasta ahí te ponen la fotografía del elefante. Take action, toma acción. O lee un poco más del caso, learn more. Catherine W. acaba de donar $15. O sea, lo que me está tratando de decir la página es que es mucha gente progresista. Patricia S. acaba de donar $10 desde Miami, United States. Que lo que me tratan de decir es que es mucha gente la que está dando dinero. Entonces, ellos en tanto sigan recibiendo dinero, pues van a seguir intentando comprar abogados, pagar jueces, para que les den un fallo en el que los animales son personas. Lynn acaba de donar $10, también dice, dona tú también. The young prisoners are 7 chimpanzees held in the roadside zoo in Michigan. Nos habla ahora del caso de unos chimpancés que estarían sufriendo en Michigan. Mary Ann Weigel. Elephants Mary Ann Weigel were born in the wild in India. Dice que ellos nacieron salvajes, wild, en la India. Bueno, y que fueron importados a los Estados Unidos o llevados a los Estados Unidos entre 1982 a 1992 respectivamente. Por tanto, pues que ellos también deberían tener derechos humanos para ser libres. Bueno, ponle que sea legítimo que quieran que los regresen a su hábitat natural, pero les digo, si ya vivieron toda la vida en un ambiente de cautiverio, es muy difícil que se puedan integrar en un ambiente salvaje, se van a morir. Otro caso de chimpancés, un tal Tommy.
Amail, Nolwasi and Mabu denied freedom and the family. Le negaron la libertad a su familia, a él y su familia, dice. 3 elefantes que habían nacido libres o salvajes, no dice libres, dice salvajes, Wilburn, y que fueron capturados o puestos en Fresno, California, en el zoológico de Fresno, California. Hércules and Leo. También otros. Kiko es un chimpancé que está en un zoológico de Nueva York. Ahora, lo que están aquí ponen sus historias, ¿no? Pero realmente que estén viviendo mal o que se les esté maltratando no es lo que ellos están viendo, no es lo que ellos están analizando. Estoy tratando de encontrar lo que es a ver, los fundadores. Algunas veces en los fundadores encontramos algo. A renowned animal rights prisoner. No, pioneer. ¿Qué me pasó? And innovative scholars and the rubric experts on the animal law. Expertos en leyes sobre animales. Steve M. Weiss, fundador de Non-Human Rights Project en 1995 y que ha servido como presidente y abogado hasta su muerte en 2024. O sea, el abogado que inició esto ya falleció, se llamaba Steven M. Weiss. La visión de Steven is Vision. Por siglos, la mayoría de los humanos han visto a los no humanos, animales, como menos, as less, y fundamentalmente diferentes a nosotros, from US. Esta mentalidad ha establecido la explotación de non-human animals on a vast scale, a una vasta escala, and becoming embedded in many of our institutions, including courts and legislatures, where no human animals are considered things with not rights. O sea, dice que ha influido en muchas cortes y en muchas legislaciones, o sea, leyes, que los no humanos animales son considerados como things, cosas, con no rights. Las cosas no tienen derecho. Vas a ver que en algún momento algunos locos con la inteligencia artificial van a llamar a eso. Como lo que pasó en la película Matrix Revelaciones o algo así, no me acuerdo cómo era un anime de Matrix que narra por qué ocurrió todo eso, ¿no? Que un robot reclama derechos humanos y que se los niegan y empieza un conflicto entre las máquinas. Han de cuenta que lo llevan a la escala de la revolución de los derechos laborales, de la revolución de los derechos sexuales y cosas así, que eso no existe tampoco, es un error. Steve Dedicate, o sea, la emancipación o el acabar con la institución de la esclavitud, sí, eso sí se los creo que es válido, porque eran seres humanos reclamando el mismo trato digno, pero se desvirtuó completamente cuando empezaron con trato igualitario homosexual, con trato perspectivas de género y demás cosas, ¿no? Legal status in the 21st century and exploding and the ending the injustice they endures because they are rightless, o sea, que quieren acabar con esta situación de los que no tienen derechos. Su visión es que los no humanos tienen derechos que deben de ser reconocidos como Human Rights Life Zone, o sea, como las personas actualmente tienen derechos humanos. Pues es un abogado que no estudió bien el derecho.
Porque si les damos derechos a los animales, pues entonces imagínense que también comete la elefante un homicidio, pues entonces ella será la culpable y la van a meter a la cárcel. Trailblazing litigation. Bueno, dice que él como abogado ha demandado la libertad para muchos animales que han estado cautivos, en especial chimpancés y elefantes. Sería en concreto entonces chimpancés y elefantes una constante. La historiadora Jill Lepore llamó a esta organización Behalf of Happy, o sea, el caso de la elefanta Happy, an Asian elephant held alone in captivity at the Bronx Zoo. Ya conocemos este caso, ¿no? Steve también participó en el movimiento contra la guerra de Vietnam. Por lo general, los que participaron en el movimiento contra la guerra de Vietnam no lo hacían desde una óptica humanista porque se conocían los crímenes que evidentemente ocurrieron durante el conflicto de la presencia norteamericana, sino que lo hacían desde una perspectiva de defender la revolución comunista de Camboya, ¿no? Ellos querían que se estableciera la tiranía comunista que terminaría liquidando el catolicismo del Vietnam. No conozco a este abogado, no sabría yo decirles si él tenía esa forma comunista, pero por lo general sé que las personas que luego tienen esta clase de concepciones progresistas son muy pegado a lo que es el comunismo. Que ustedes saben que el comunismo es una doctrina satánica que exterminó la vida de más de 200 millones de personas porque precisamente está basada en el materialismo dialéctico y en el ateísmo, al considerar que el ser humano no es más que una unidad de explotación, que es una cosa que se puede eliminar. Desde 1985 a 1995, Steve fue presidente de Animal Legal Defense Fund y bueno, pues él también habló para la revista The New York Times Magazine en 2014. Su litigio fue un trabajo que duró el tiempo. Bueno, dijo que él va a estar en ese trabajo hasta que logre acabar con la situación de que los animales no tienen derechos. Y pues aquí se sube su fotografía abrazando un perro. Claro que sabemos que los perros no logran entender lo que es un abrazo. Educating and inspiring the next generation, Steve was lending forces in the development of animal law as a distinct academic curriculum, teaching the first ever animal law course offered at Harvard University. Dice que ha estado en la Universidad de Harvard, que actualmente pues Donald Trump está investigando la Universidad de Harvard porque ahí hay gente con ideas muy raras y muy peligrosas, sobre todo muy radicalizadas, de izquierda y agentes del Partido Comunista. O sea que eso no habla muy bien del señor que esté ahí en Harvard, aunque Harvard es una universidad muy prestigiosa en cuanto a lo que tiene que ver con derecho. La doctrina que actualmente están predicando de derecho pues será derecho tribal, derecho indígena o derecho salvaje, porque no es precisamente el derecho de la civilización como Estados Unidos. Animal rights lawyers sold his career teaching animal rights jurisprudence at the law schools around the world, including Stanford Law School, the University of Miami Law School, St. Thomas University Law School, John Marshall Law School, Lewis and Clark Law School, Vermont Law School, Tel Aviv University, and Autonomous University of Barcelona. O sea, para que se den cuenta de dónde está todo el cúmulo del progresismo. No estoy encontrando, lamentablemente no estoy encontrando, creo que es secreto, porque ellos juran y perjuran que los financian pues la gente común, gente de a pie, con pequeñas contribuciones de 10, de 20, de 30, de 50, de 60 dólares. Pero todas estas universidades son el cuerpo
del progresismo. Son donde se forman los futuros wonks, son donde se forman las personas radicalizadas, las personas que van a decirte tú no eres más que un perro. El perro tiene los mismos derechos que tú, tiene derecho a tener familia, tiene derecho a ir a la escuela, a tener otra vida fuera de este encierro. Claro que si sale y muerde a alguien, entonces tendrá el mismo derecho de ir a prisión. Global Influence, Steve was the subject. En el año 2016, Emmy-nominated documentary and acclaimed filmmakers Christopher Hebdus and Didier Pennebaker unlocking the change over the course of his career. Steve, published hundreds of articles, delivered thousands of the lectures on audience worldwide. O sea, ha hecho muchas cosas. Sin lugar a dudas ha hecho muchas cosas. Tiene carrera, tiene larga data en lo que cree que está haciendo. Y tiene poderosos socios dentro del mundo de lo legal. Dice que ha publicado, por ejemplo, An American Trilogy, Death, Slavery and Domination along the banks of the Cape Fear River. O sea, tiene libros en los cuales despliega ya una ideología también un tanto antinorteamericana, diciendo que Estados Unidos ha sido solo muerte, esclavitud y dominio. Vamos a ver, porque en serio, esto es una organización fuerte, o sea, no cualquiera se atreve a promover algo tan descabellado como decir que los animales tienen derechos humanos. Esta organización tiene su sede en Pensilvania. Estoy tratando de abrir una sinopsis, un resumen del libro, An American Trilogy, Death, Slavery and Domination of Banks of Cape Fear River. The Cape Fear River runs through Bladen Country, North Carolina. Population 33,000. The Western Band, Tar Heel, largest slaughterhouse in the world. Below the slaughterhouse, one may find arrowheads only speaking people who roamate millennium. A ver, vamos a ver un poco más de esto. O sea, hagan de cuenta que es como una crítica de los Estados Unidos de Norteamérica desde sus inicios, para decirnos que hay algo malo también en comer carne. Porque por lo general todos los supuestos defensores de derechos de los animales también pasan por el vegetarianismo. Y mientras tanto, los enemigos de Estados Unidos, créanme, no están pensando en los derechos de los animales. Los enemigos de América, de Occidente, de nuestras naciones, no están pensando en defender derechos humanos de elefantes. ¿Creen que esto lo piensan en China? China se está preparando para invadirnos o para realizar guerras o dominar económicamente el mundo, y nosotros estamos atrapados en que si un elefante tiene derechos humanos. El río Cape Fear atraviesa el condado de Bladen, North Carolina. Es una población de 33,000 habitantes. En su orilla occidental, en la ciudad de Tar Heel, se encuentra un matadero más grande del mundo. En las profundidades del matadero se encuentran las puntas de flecha de los pueblos de habla Siouan, que vagaron allí durante un milenio. Más cerca de la superficie hay evidencia de esclavos que trabajaron allí hace un siglo, y ahora el matadero mata a la población del condado de Bladen en cerdos todos los días. En este extraordinario relato, Vice
trata de la historia más mortífera de la cosecha actual, desde las colonias hasta la trata de esclavos, desde la concepción artificial y la muerte no registrada de un solo cerdo, hasta la ciencia surrealista de la industria porcina, cuyos trabajadores continúan siglos de opresión, revelan un retrato de esta nación a través de las vidas más vulnerables. Su explotación finalmente conduce a la esperanza de una fuente inesperada, el clero bautista, una voz en el desierto que proclama una nueva visión de la creación. Porque, a ver, la Biblia, como tal, habla de que Dios hizo a los animales para que no los comamos, que están hechos para eso, o al menos para que nos sirvamos de ellos y podamos vivir. Y establece una lista de animales, o al menos en el Antiguo Testamento decía algunos animales que no se podían comer, y que no podíamos comer la sangre de la carne recién muerta. Bueno, pues todo eso, la secta bautista dice que no. Dice la secta bautista que está mal. Y nos propone, junto con el que quiere derechos para los animales, proclama una nueva visión de la creación. El problema es que si esa visión no es la visión de la Biblia, no es la visión de la doctrina, pues entonces estamos en rebeldía con Dios, ¿no? A mí ni me miren, yo la verdad ni me gusta comer cerdo, salvo alguna que otra salchicha o el jamón de alguna pizza. Se habla mucho que yo he comido de embutidos que sé que están hechos de cerdo. Pero particularmente no soy un gran comedor de esa clase de cosas. Eso sí, soy adicto a comer cosas del mar y pues de eso sí no voy a renunciar a eso porque un grupo de personas quieran decir que los pescados tienen derechos humanos o algo por el estilo. Bueno, pues ya no tengo nada más que decir. Creo que esto nos ha permitido ver cómo es que sí hay cambios muy importantes aquí en la cabeza de muchas personas que los llevan a hacer esta clase de cosas. Pensemos que esto, ojalá Dios lo quiera, sea una ¿cómo se le puede decir? Una moda pasajera, ¿no? Que no vaya a ser la de malas, en que las personas realmente estén pensando en hacer algo como esto. Que no vaya a ser que las personas estén pensando que los animales pueden estar antes que los seres humanos. Porque sería injusto también para los animales poner esa carga tan pesada de tratar de humanizarlos, porque finalmente eso es lo que hacen los activistas de los animales. Están humanizando criaturas que no tienen raciocinio, que no tienen la capacidad de entender, y que eso obviamente que genera graves problemas para esos animales. Estoy tratando de decirlo de cierta forma. Y además, reconozcamos el valor de la vida humana como el milagro de Dios. Yo sé que muchos de los activistas del progresismo son completamente ateos y que creen que Cristo es una visión también del hombre blanco, heteropatriarcal, machista, homofóbica, no sé qué tantas cosas estarán, antisemita, porque también hay gente que dice eso, porque como los judíos crucificaron a Cristo, dicen que es antisemita pensar de forma cristiana. Pensemos que hoy que hay tanta revolución tecnológica, que disponemos de tantas cosas, pues lamentablemente el intelecto se ha ido empobreciendo. No es por atacar a alguien en concreto, pero he visto muchos chavitos que están viendo cosas muy escandalosas pero sin sentido en sus teléfonos del TikTok chino. Me pregunto si eso les permitirá en algún momento apagarlo o ver, o no apagarlo, porque también pues, me pueden ver por aquí, pero ver otra clase de cosas que les permiten nutrir un poco más su visión. Bueno, pues esto es lo que quería comentar, lo que tenemos que hablar sobre
realmente qué milagrazo es existir y qué milagrazo es el universo, como para estarnos, como para estar pensando pues que esto surgió de la nada y que va hacia la nada, ¿no? Y que pues existes y piensas y tienes ojos y caminas porque sí. No, esto verdaderamente tiene que ser un fenómeno voluntario, una inteligencia superior. Y si ustedes le quieren llamar a esa inteligencia superior Dios, pues creo que es lo más acertado. Porque es una causa primera fuera del tiempo y el espacio que originó todo lo que conocemos. Y lo que tampoco conocemos. Por eso la Biblia dice de todo lo visible y de lo invisible, ¿no? Todo lo visible. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza por el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Lo dije, pero no lo digo como algo que me aprendí, como un loro, sino que entiendo esto como la columna de la existencia misma. Y lo decimos en la misa. Esto te recuerda quién eres y a dónde vas y qué estás haciendo. Esto te centra. No sé cómo sea para otras civilizaciones no contar con esto que yo sé, porque es una base para tener mucha estabilidad en infinidad de cosas. Es la disipación de las tinieblas el credo, base fundamental. Y hay otro credo que dice que el Señor bajó a los infiernos, pero ese no me lo he aprendido bien, pero igualmente tiene mucho de doctrina católica. Entonces, bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Espero que les haya gustado este corto de 1 hora 36 minutos. Y déjenme en los comentarios, déjenme ahí abajo, pues la caja de comentarios, lo que ustedes piensen de lo que acabo de exponer. Yo voy a tener que reflexionarlo porque todo esto me salió del pecho. Es una de las pocas veces que no he escrito lo que voy a decir, que no lo ensayé, que simplemente se me ocurrió así ahorita sobre la marcha. Y me hubiera gustado que el debate hubiera sido un poco menos ríspido, ¿no? Lo que escuchamos, lo que escuché yo, que lo van a ver por poder ver en la conferencia, en el video que suban de la conferencia. Gracias y hasta la próxima. Que Dios los colme de paz, amor y tranquilidad y sobre todo de mucho conocer, de mucho saber.